Que tengamos que hablar de que la Sociedad Deportiva Huesca vuelve a Segunda División es una verdadera lástima. Hoy pondremos nota a los jugadores y técnicos del conjunto Alto Aragonés. Bienvenidas amigas y amigos. Hoy en Deporte Aragonés, el único canal de YouTube cuyas siglas pueden significar doy abrazos, hablaremos sobre la temporada de la Sociedad Deportiva Huesca. Al igual que hicimos la semana pasada con el Real Zaragoza, pondremos nota al equipo ostense, al igual que a sus jugadores técnicos y a su director deportivo. Comenzamos con el equipo. La nota global del equipo es un 4,5. Un 4,5 porque al final no se ha conseguido el objetivo que era la salvación, la permanencia en primera división. No se ha conseguido, pero se ha luchado hasta el final, se ha estado muy cerca y ha sido una verdadera lástima que no se consiguiera, y sobre todo después de que todo el mundo diera por descendido a la Sociedad Deportiva Huesca y Pacheta renovara esas esperanzas y esos ánimos en el equipo y en la afición y en todo el entorno que veía la Sociedad Deportiva Huesca muy cerca de conseguir la salvación, pero finalmente... Y bueno, pues el Elche no cayó ante el Athletic de Bilbao, por lo que se salvó y el Huesca desciende a Segunda División. Bueno, comenzamos con el director deportivo. Rubén García tiene un 5. Un 5 porque, bueno, ha habido fichajes interesantes, ha habido apuestas arriesgadas que han salido muy bien, como la de Sandro Ramírez, por ejemplo, que es cierto que ha estado bastante tiempo lesionado, pero yo cuando vi que la Sociedad Deportiva Huesca incorporaba a Sandro, pues realmente esperaba un rendimiento muy pobre. Y bueno, ha sido uno de los referentes ofensivos, ha estado bastante bien, sobre todo en el último tramo ha estado muy enchufado y la verdad que ha sido una lástima que no la hayamos podido ver más, como digo, por las lesiones. Pero es verdad que ha estado poco acertado en otros puntos como el centro de la zaga y también para mí el fichaje de Borja García, que ha sido el fichaje final más costoso para la Sociedad Deportiva Huesca este año, más caro, y no ha rendido como se esperaba, no ha estado bien. Y sobre todo la zaga, pues bueno, se ha visto que el nivel, se pensaba que Pulido, que Insúa tendrían nivel para primera y creo que ninguno ha dado la talla. Y bueno, en cuanto a entrenadores, comenzamos con Michel Sánchez. Michel Sánchez tiene un 3. Y es que la verdad es que me da mucha pena porque el Huesca de Michel empezó jugando muy bien, pero muy bien al fútbol. Era un Huesca muy atrevido, muy asociativo, que le gustaba tener la posesión del balón, que le gustaba dominar los tiempos del encuentro, que no le importaba exponerse, pero al final, pues bueno, ahí se veían las carencias, ¿no?, de este equipo, se veía sobre todo en la zaga y en la falta de gol al principio. Y claro, también es verdad que yo, en mi opinión, el Huesca de Michel infrapuntuó al comienzo, la verdad. Mereció muchos más puntos de los que estaba consiguiendo, tanto por juego como por ocasiones, pero al final los resultados son lo que manda y bueno, ya terminó haciendo retoques extraños en la plantilla. No sé, al final ya Michel acabó desdibujado y la verdad es que pedía relevo y venía pidiéndolo desde hace pues varias jornadas antes de que entrara José Rojo Pacheta, que es nuestro siguiente evaluado. Y lo he evaluado con un 4,5. No le puedo dar más nota que al global, ya que no ha conseguido el objetivo, que era la salvación. Pero la verdad es que si lo hubiera conseguido, habría tendido prácticamente un 6, un 7 fácil. Bueno, cambió la cara del equipo, cambió la pizarra del equipo también, ahí agrupando 5 defensas más atrás y dando un poco más de solidez. Y bueno, al final tuvo fe cuando nadie la tuvo y nos dijo que nos traería esa fe y esa esperanza y la verdad es que la trajo realmente, pero bueno, no consiguió el objetivo al final. Esa última jornada es una pena. Es verdad que se vio, por ejemplo, un Huesca que fue capaz de competirle a Sevilla y Real Madrid en un tramo complicado de la temporada y mereció puntos en esos encuentros, pero no los consiguió. Y bueno, al final vimos un Huesca más currante, más sólido atrás, más dominante en el área, pero bueno, no le ha dado para conseguir el objetivo. Ha sido una verdadera lástima. Y ahora vamos con los jugadores. Empezamos con Álvaro Fernández, que tiene un 8. Ha hecho muy buena temporada Álvaro Fernández, pues
por eso ha sido convocado también con la selección sub-21. La verdad es que ha estado muy seguro bajo palos, muy seguro. Ha mejorado el nivel que tenía en segunda división, creo yo. Y bueno, la verdad es que ha tenido algún que otro fallo. Eso, pues bueno, es un jugador como otros, o sea, es humano, igual que otros tienen fallos. Pero bueno, la verdad es que ha estado bastante bien. Y bueno, tengo aquí un dato que es que ha jugado 22 partidos como titular. Bueno, 22 partidos ha jugado con 8 porterías a 0. La verdad que, bueno, para hablar de un descendido es un dato que es bastante bueno. Luego tenemos a Andrés Fernández. Andrés Fernández tiene un 6. Comenzó muy bien en Liga, salvando en varias ocasiones al equipo y bueno, dando puntos, ¿no? Dando puntos con sus paradas. Y bueno, empezó de titular y después pues volvió a jugar algunos partidos en el tramo final. Pero bueno, ya era otro Andrés Fernández, no era tan importante. Ya veíamos que el portero era Álvaro Fernández, o sea que bueno. Y después de terminar con los Fernández y pasamos a Javi Galán. Javi Galán tiene un 9,5. Para mí ha sido una barbaridad lo que ha hecho Javi Galán en el lateral. Bueno, lateral, carril, lo que queráis. Ha jugado 37 partidos de liga, casi en todas las jornadas. Ha sido una temporada espectacular, de verdad. Sobre todo en el aspecto ofensivo. Ha sido siempre un puñal por esa banda izquierda. La verdad que el Huesca progresaba mucho por bandas, tanto por la izquierda con Javi Galán como con Ferreiro por la derecha consiguiendo esos centros. Y hablaremos después de la temporada de David Ferreiro. Y bueno, ha jugado 37 partidos como decíamos, ha tenido un buen rendimiento en defensa, ha estado bien, correcto. No es su punto fuerte, pero es que nada, que era un puñal. Y bueno, claro, al principio juegas de lateral, pero luego llega Pacheta, te pone en defensa de 5 y te pone de carrilero, pues te ves potenciadísimo. Y la verdad es que hemos visto un Javi Galán al final que terminó en un estado de forma excelso. La verdad que parecido al que terminó la temporada pasada en segunda división, incluso un poquito mejor. Pero bueno, ha sido una barbaridad. Uno de los puntos muy importantes y muy a tener en cuenta de la Sociedad Deportiva Huesca. Veremos si el año que viene, esta temporada, puede seguir contando con el conjunto ostense. Y bueno, pues pasamos a Luisinho. Luisinho tiene un 2,5. Ha tenido una participación prácticamente testimonial. Ha jugado 5 partidos y solo 2 como titular. Poco más se puede decir de Luisinho, que bueno, pues aporta su experiencia, que es bastante seguro en labores defensivas, pero claro, ya tiene una edad, no se le puede pedir que se incorpore como si fuese Javi Galán, para que me entendáis, ¿no? Y bueno, pues al final Luisinho pues, era el reemplazo de Javi Galán. Si no estaba Javi Galán, que era el titularísimo, pues entonces estaba Luisinho. Pero si no, pues eso. Él no tenía cabida en el equipo. Bueno, no lo he comentado antes, pero no he conseguido ver a la Sociedad Deportiva Huesca tanto como me habría gustado y por eso en estas notas me ha ayudado mi buen amigo Miguel Bentué a hacerlas. La verdad es que gracias a él y bueno, a su padre también, que me dijo Miguel las notas que le daba a él. Pues hemos conseguido hacer esta evaluación, ¿no? de la temporada. Y bueno, pasamos a Pablo Insúa. Pablo Insúa, tengo aquí sus datos. Le doy un 3,5, por cierto, que no lo había dicho. He jugado 20 partidos, la verdad que bastantes para lo que me esperaba. Yo pensaba que habría jugado bastante menos. Y un dato demoledor es que solo ha tenido 2 porterías a 0. La verdad es que deja bastante que desear, ¿no? Ese dato. Tuvo un mejor rendimiento con defensa de 3, la verdad. No contaba mucho tampoco, bueno, iba entrando en esa rotación, pero bueno, tuvo un mejor rendimiento con defensa de 3, estaba más arropado, menos expuesto, que al final en defensa de 4 se le veía demasiado expuesto y propenso a cometer errores, que bueno, pues los ha cometido también un poco como casi todos. Pero claro, no tiene nivel de primera. Pablo Insúa no tiene nivel de primera. Eso es así. Otro que tampoco tiene nivel de primera es Pulido. Pulido, mira, le doy un 4 porque, bueno, pues es Jorge Pulido, ha mostrado carácter, ha mostrado lucha, pero realmente ha demostrado que su nivel se queda corto para primera. Ha cometido errores en salida de balón groseros, ha cometido también errores en acciones defensivas. Precisamente Pulido ha brillado por sus acciones defensivas, por estar bien al corte, por defender bien el área, haciéndose fuerte ahí. Pero no tampoco se ha conseguido imponer por alto en ninguna de las dos áreas y solo ha marcado un gol. Esperábamos, yo creo, que una aportación un poco más interesante, ¿no? en el aspecto ofensivo. Luego también tenemos a Gastón Silva, que tampoco aprueba, tiene un 3,5. La verdad es que ha estado demasiado tiempo lesionado, muchísimo.
tenido escasa participación, ha jugado 12 partidos, 6 de ellos como titular. La verdad es que no le hemos visto mal, ha destacado mucho en acciones defensivas y en el dominio del área, y ha tenido buenas actuaciones, pero la verdad es que se quedan insuficientes en 12 partidos, en una temporada de 38 y jugando 5 defensas, pues nos habla un poco de que no ha estado ahí cuando el equipo lo ha necesitado. Pero sí que es verdad que es pues, lo que comentó, ¿no? Ha rendido bien cuando ha estado en el campo, pero al final ha estado demasiado poco. Otro que también ha estado demasiado poco es Denis Vavro. Denis Vavro tiene un 5 porque, bueno, mejoró el nivel de la defensa con su aparición. La verdad es que ha jugado demasiados pocos partidos, pero pues cuando se le vio en el campo ya adaptado a lo que es la Sociedad Deportiva Huesca, que le costó 2 partidos, no le costó más, pues se ha visto un Denis Vavro bastante interesante y que además, pues eso, comentamos que mejoró el nivel de sus compañeros y eso no lo hace cualquier jugador, vaya. Y bueno, llegamos al seguramente mejor de los centrales, a Dimitrios Siovas. Dimitrios Siovas tiene un 7. Para mí ha sido muy bueno, ha sido el referente defensivo de la Sociedad Deportiva Huesca, ha sido lo que debería haber sido Pulido, ¿no? Se imponía siempre por alto, muy bien en el corte, en el dominio del área espectacular, excelente en el juego aéreo, como decía, en salida de balón tampoco se ha complicado, que bueno, al final Siovas pues tiene buen desplazamiento largo, pero no le pidas jugar en corto y arriesgar desde el área propia, es Siovas, pero bueno. La verdad que a mí me ha gustado bastante la temporada de Siovas y bueno, pues ha sido la diferencia en cuanto a que veías que un jugador encaraba a Pulido y pensabas que seguramente conseguiría superarle. Pero veías que un jugador encaraba a Siovas y creías, o bueno, pensabas, Dimitrios Siovas no creo que le consiga driblar. Y la verdad es que la mayoría de las ocasiones así ha sido. Ha estado bastante bien en ese aspecto. En el aspecto de seguridad, ¿no? Que transmitía tanto al entorno como al equipo y al espectador sobre todo. También tenemos a Pablo Maffeo. Pablo Maffeo tiene un 6. Ha sido un puñal también por esa banda derecha, sobre todo potenciadísimo, como digo, jugando de carrilero. Tengo aquí sus números, un gol, 4 asistencias y 6 grandes ocasiones creadas. La verdad que está bastante bien y nos habla mucho de esa proyección ofensiva, ¿no? Que tiene Pablo Maffeo, que es por lo que creo que el Huesca le quiso para esta temporada. A mí es un jugador que me gusta bastante, pero claro, en el aspecto ofensivo, en el aspecto defensivo deja bastante que desear y aunque es un jugador que lucha, que corre, además es muy rápido y que no rehuye el uno contra uno a la hora de defender y atacar, pues bueno, se le ha visto un poquito corto, ¿no? En acciones defensivas al final. No ha sido su fuerte, pero claro, ese buen rendimiento ofensivo, pues le permite tener un 6 y aprobar más que de sobras. Uno que no aprueba es Pedro López. Pedro López tiene un 4. Ha estado bastante solvente cuando se le ha visto en el campo, pero no le ha discutido el puesto a Pablo Maffeo. Al final lo que esperábamos todos un poco de Pedro López es que le discutiera algo el puesto a Pablo Maffeo y no ha sido así. Pablo Maffeo era el titular y no había discusión. Entraba Pedro López de vez en cuando porque a lo mejor este partido requería ser más defensivo y no venía bien en ese despliegue de Pablo Maffeo en ataque y preferíamos arroparnos y guardar la ropa, nadar y guardar la ropa, ¿no? Que es eso decir. Y bueno, ha estado solvente en defensa, pero corto, se queda corto. Pedro se quedaba corto, vaya, quiero decir. Y bueno, aún así ha dado una asistencia, pero en acciones ofensivas pues no ha dado lo que esperábamos de él. Otro que tampoco ha dado lo que esperábamos de él es Mosquera. Mosquera ha jugado 27 partidos. Yo pensaba que había jugado bastantes menos. Y bueno, empezó muy bien. Empezó siendo la brújula que era también en segunda división, siendo un jugador importante, siendo el jugador que daba pausa, que elegía el ritmo del partido, elegía cuándo acelerar, cuándo dar pausa, cuándo atacar por un sitio, cuándo atacar por el otro. Muy interesante en ese aspecto, ¿no? Pedro Mosquera ya lo conocemos, es un futbolista con mucha calidad. Pero, claro, el despliegue físico es lo que le falla y cuando estás en primera tienes que tener un físico interesante. Y Mosquera no lo ha tenido. Mire, tengo aquí sus datos. Tuvo 1,1 intercepciones por partido, pues nos habla de esa inteligencia táctica, ¿no? de Mosquera, pero fue regateado 1,5 veces por partido. La verdad que es un dato que nos dice que le han superado, ¿no? Al final le han superado más veces de las que deberían por encuentro y al final si eres el último jugador del centro del campo de la Sociedad Deportiva Huesca nos dice que han superado ese centro del campo con facilidad. Bueno, no con mucha facilidad, pero que se ha visto bastante superado.
Luego tenemos a Mikel Rico. A Mikel Rico le he dado un 6,5. Bastante buena temporada de Mikel Rico. No le puedo dar más nota pues porque al final no le puedo dar tanta nota como algunos se merecería seguramente, porque no se ha conseguido el objetivo, pero bueno, al final también hay que evaluar, aparte del rendimiento colectivo, el rendimiento individual, ¿no? Para eso es lo que estamos haciendo este vídeo. Y bueno, la verdad es que siempre aportando, pues ya sabemos, despliegue físico, velocidad en el juego, progresión. Siempre es muy importante Mikel Rico en la progresión con balón. Muy bien en las transiciones y bueno, algo superado también en ocasiones en el centro del campo, como hablábamos con Mosquera. Aquí sus datos son de 1,4 veces regatado por partido. Mira, justo hablábamos de ese aspecto. Jugado 32 partidos, la verdad que es bastante, sobre todo siendo Mikel Rico, que es ya un jugador bastante veterano. Y bueno, un gol, bien, esperábamos quizá algo un poco más de Mikel Rico en este apartado, ¿no? 4 asistencias, la verdad que bastante bien, y como decíamos, pues muy bien en la progresión del juego y lanzando las transiciones. Y en defensa, pues bueno, bien, siempre voluntarioso, siempre luchador. Y bueno, tenemos también a Jaime Seoane. Jaime Seoane tiene un 7 porque la verdad es que ha sido toda una sorpresa. Yo no esperaba que Seoane hiciera tan buena temporada. Es un jugador muy, muy interesante. Se adaptó muy bien al esquema de Pacheta. Y bueno, era un jugador también muy importante en la progresión del juego, como Mikel Rico. Y es un jugador que creaba muchas oportunidades de gol. Ha jugado 29 partidos, ha marcado un gol, ha dado una asistencia. Y bueno, nos reflejan los datos esa creación de juego que hablábamos, esa creación de ocasiones, mejor dicho. Pero la verdad es que se ha visto un jugador muy interesante, sobre todo pues en esa zona de 3/4 de campo, ¿no? Ahí se veía que era un jugador interesante, un jugador inteligente, un jugador con pozo, con tranquilidad para estar en esa zona y decidir tomar la decisión correcta, ¿no? Al final. Aún así en defensa, pues claro, no es su fuerte y por eso no tiene más nota. Si tengo aquí sus datos, ha sido 1,4 veces regateado por partido, como igual que Mikel Rico, y bueno, al final pues en defensa es su principal debe, pero hemos visto un Jaime Seoane muy muy interesante y bueno, veremos que Jaime Seoane veremos la temporada que viene. Un jugador que no ha sido interesante ha sido Borja García, como decía al comienzo del vídeo, tiene un 3. Tiene un 3, la verdad que se ha quedado muy corto en todas sus facetas. Era un jugador que destacaba, bueno, pues por su asociación, algo de asociación no es su principal fuerte. Su principal fuerte es llegada al área y disparo lejano. No ha aportado eso. La verdad es que no lo ha aportado, creo que solo ha marcado un gol, así es. Y bueno, pues no ha tenido nivel para la primera, escasa participación, lento, como digo, sin llegada al área y además, pues bueno, ha sido el jugador más caro de este fichaje más caro de la Sociedad Deportiva Huesca esta temporada y no ha rendido como para valer lo que se pagó por él. Dumbia tiene un 5. La verdad es que en defensa ha sido un jugador interesante, ha sido un jugador que ha aportado mucho, que aportaba despliegue, que aportaba lucha, que aportaba inteligencia, que aportaba cobertura de sus compañeros. Y bueno, por eso tiene un 5, pero es que la faceta ofensiva a mí me parecía desesperante. No conseguía dar ningún pase hacia adelante. Siempre jugaba en horizontal o jugaba hacia atrás. Y eso al final en un primer centrocampista pues es un fallo bastante importante. A mí por eso yo le doy un 5 porque ha estado bien en defensa, pero poco más. Y bueno, seguimos en el centro del campo, seguimos con Eugeni. Eugeni tiene un 0, que su participación no ha llegado a ser ni testimonial. Ha jugado 3 partidos y solo 1 como titular. No podemos hablar de la temporada de Eugeni porque esta no ha existido. Y bueno, pasamos a Juan Carlos. Juan Carlos tiene un 3. Ha jugado 15 partidos, 3 de ellos como titular, con una asistencia. Y bueno, la verdad es que comenzó bien, comenzó muy bien con Mitchell en esa media punta, comenzó aportando desequilibrio, comenzó aportando dinamismo, comenzó aportando progresión, buenos pases, buena decisión en el tercio final, pero poco a poco se fue desinflando y bueno, es que poco a poco, es que desde la jornada 3 o 4 ya se le veía bastante flojo. Y bueno, tengo aquí un dato interesante que es que desde octubre no juega más de 20 minutos en un partido. La verdad es que nos habla de que Juan Carlos ha sido muy intermitente, ha estado muy flojo y al final, pues bueno, un 3 yo creo que incluso está demasiado. La verdad, si me lo pienso igual hasta le bajaba un poquito más, pero bueno, empezó bien y la verdad que veíamos a un Juan Carlos interesante que bueno, después en el resto de la temporada no se ha visto.
Después pasamos a Sergio Gómez. Sergio Gómez tiene un 4,5. La verdad es que ha habido momentos de la temporada muy interesantes. Ha sido un jugador que ha destacado por eso, por momentos, que ha brillado en momentos. Pero bueno, no ha sido el Sergio Gómez que esperábamos. No ha sido desequilibrante siempre, o tan desequilibrante como debería. No ha destacado tanto en asociación como esperábamos. Ha aportado despliegue físico, ha aportado velocidad y ha generado ocasiones, pero al final ha estado demasiado intermitente y al final un poco ausente. Ha jugado 29 partidos, solo ha sido titular 4 ocasiones. La verdad es que se queda bastante corto y bueno, ha dado una asistencia, ha estado... Bueno, pues un dato que os doy. Y bueno, ya llegamos al último tercio del campo, seguimos con Ferreiro. Ferreiro ha jugado 37 partidos, 29 de ellos como titular. Se ve que es un jugador fundamental en la Sociedad Deportiva Huesca. Al igual que veíamos con Javi Galán, pues eso, tenía minutos en casi todos los partidos, menos en uno. Ha tenido 2 goles y 4 asistencias. La verdad que ha sido un puñal por esa banda derecha. Ha sido un jugador importantísimo en su faceta, sobre todo ofensiva. Bueno, en la defensiva no tanto, al final ha estado siempre comprometido. Es un jugador que tiene mucha entrega, mucha lucha, que aporta siempre pues eso, voluntad, ¿no? Y también se le ve un poco de liderazgo, se le ve que se siente muy bien en este Huesca, que siente el Huesca como, digamos, suyo, que se siente parte del Huesca. Y bueno, tengo aquí tus datos. Ha sido 1,1 veces regateado por partido y 13,4 veces ha perdido la posesión por encuentro. Bueno, son demasiadas pérdidas, la verdad, pero bueno, nos hablan de que Ferreiro ha sido un jugador que no se ha arrugado, ¿no? Que siempre ha querido intentar algo, que cuando veías que el balón llegaba a Ferreiro, sabías que Ferreiro iba a intentar algo, que iba a intentar un centro, que iba a intentar un pase peligroso, que iba a intentar un regate, que iba a intentar generar peligro, vaya. Y bueno, eso siempre es algo pues a valorar muy bien. La verdad que en ataque ha estado absolutamente clave, tanto en sus centros, que son una pasada lo bien que centra David Ferreiro, como en su desborde. A mí me parece un jugador muy, muy bueno, la verdad. Y bueno, hablando de esto, ha generado 2 pases clave por partido y ha tenido un éxito del 69% en cuanto a regates. La verdad que es un alto porcentaje. Es un alto porcentaje y nos habla de que el éxito de Ferreiro también, aparte de que es muy bueno, también depende de que te lo creas, ¿no? Al final, cuando uno tiene cualidades y sabe que las tiene y cree que puede irse de su par, digamos, o del jugador que le está marcando, pues seguramente lo consiga, ¿no? Si tiene esas cualidades con las que tiene Ferreiro. Un jugador que también tenía cualidades, Javi Ontiveros. Javi Ontiveros tiene un 5. 2 goles y una asistencia, la verdad que se quedan cortos. Ha generado 3 grandes ocasiones también, tengo aquí. Comenzó muy bien la temporada, siendo un jugador rápido, siendo un jugador muy desequilibrante, aportando mucho peligro, algo desconectado del juego también. Ya sabemos que Javi Ontiveros es un jugador de banda y que juega pegado a la banda y que juega ahí y que su juego es ese, es llegar, recibir el balón en el banda, regatear, centrar, disparar, lo que sea. Para la asociación, poca. Y bueno, aún así ha tenido mucha presencia en el tercio final. Creo que ha tenido 1,8 disparos por partido y 3 grandes ocasiones creadas. Que bueno, este dato creo que lo he comentado antes. La verdad es que, bueno, vimos un Javi Ontiveros que al principio estaba muy bien, que era bastante ilusionante lo que aportaba, pero se fue desinflando y fue desapareciendo del partido. Y al final, en el tramo final de la temporada, la verdad es que se le echó de menos. Y bueno, pues al final un 5 creo que es más que justo con su temporada. Y bueno, llegamos ya a los delanteros. Tenemos a Rafa Mir con un 9,5. Ha tenido minutos en las 38 jornadas, o sea que nos dice que Rafa Mir, Javi Galán y David Ferreiro eran los jugadores clave de esta Sociedad Deportiva Huesca. Ha tenido 13 goles y una asistencia. Muy buenos números para hablar de un delantero cuyo equipo desciende a segunda división. Pero un dato que no habla bien de él es que ha tenido 16 ocasiones claras falladas. La verdad que son demasiadas y tan solo una ocasión creada. Son demasiadas, aún así ha sido fundamental en el apartado goleador, ha sido un jugador espectacular y sobre todo en el tramo final a mí me gustaría destacar que es que fallaba muy poco, o sea, tenía, bueno, tramo final, en el tramo medio que tuvo una racha muy muy buena, tenía muy pocos fallos, tenía una ocasión y la metía, tenía 2 y las metía las 2, era una barbaridad. Siempre ha sido una opción tanto en el juego directo como en el juego asociativo. Sí que es verdad que comenzó desplazado a la banda con Mitchell y ahí parecía no estar a gusto,
pero seguía aportando, o sea, seguía siendo un jugador importante y seguía jugando, como hemos visto, seguía teniendo minutos en todos los partidos. Y bueno, la verdad es que ha sido letal, letal en el área, jugador de primera sin ninguna duda, y veremos qué hace el Wolverhampton con él. Y al final sí que es verdad que en el tramo final, que es cuando la Sociedad Deportiva Huesca necesitaba un pelín más de Rafa Miro, que al menos mantuviera esa buena racha que llevaba teniendo, pues le faltó gol. Le faltó gol al final. Y bueno, no consiguió salvar a la Sociedad Deportiva Huesca. Y bueno, en contrapartida tenemos a Shinji Okazaki con un 2. Ha jugado 25 partidos con solo un gol y una asistencia. Datos muy flojos para todo lo que ha jugado, la verdad. Aún así hemos visto un Shinji Okazaki bastante desubicado. Muy poco activo, la verdad que destacaba siempre por ser un jugador muy móvil, pero cuando le hemos visto en la punta de ataque no se le ha visto muy a gusto. La verdad no ha sabido interpretar a qué jugaba la Sociedad Deportiva Huesca. Y bueno, al final, pues por eso tiene esta nota. También tiene un 2 Dani Scriche. 23 partidos, números parecidos a los de Okazaki con un gol y una asistencia. Los mismos en este caso. La verdad que bueno, pues al final es un jugador que se queda corto para la categoría. Hemos visto un Dani Scriche bastante voluntarioso. Pacheta lo alabó bastante. Pues muy voluntarioso, como digo, pero fallón y no siendo la referencia ofensiva que el Huesca necesitaba. Y ya por último llegamos a Sandro Ramírez, que tiene un 7,5. Quizá le he puesto demasiada nota porque ha estado lesionado bastante tiempo y se ha visto que su juego se ha visto lastrado por esas lesiones. Ha jugado 20 partidos con 6 goles y una asistencia. La verdad que solo por los números 6 goles y una asistencia están bastante bien para hablar de un jugador, pues eso, lastrado por las lesiones. No ha fallado grandes ocasiones, según Sofascore, lo cual es importante, hablando de un delantero. Y la verdad es que terminó en un estado de forma muy bueno. Es una pena ese último partido que no entrase ninguna. Una auténtica pena. De verdad, a mí me pareció un partidazo de Sandro contra el Valencia. Y venía en un tramo final muy bueno, en un estado de forma espectacular, la verdad. Siempre ha sido un jugador muy móvil, siempre ha sido un agitador del encuentro, ¿no? Siempre desmarcándose, siempre buscando a sus compañeros, siempre intentando ayudar al equipo, echándoselo a la espalda si hacía falta. Y bueno, la verdad que ha sido una pena no ver todavía un mejor Sandro o un Sandro un poco más regular. Una auténtica lástima. Y bueno, terminamos con eso el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, dadle un poderoso like como os pido siempre, una suscripción también por favor, compartidlo para que le llegue a toda la gente posible. Y bueno, esperemos que la Sociedad Deportiva Huesca haga una magnífica temporada en segunda división y que Huesca y Real Zaragoza suban de la mano a primera. Eso sería precioso de ver. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.